¿Estamos ya? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Bien o más o menos? ¿Bien, bien? Bueno, pues vayan abriendo su Biblia, por favor, en Lucas 19, ténganlo ahí. No vamos a brincar mucho, realmente es un pasaje el que vamos a ver, no es tan corto. Este es el tema número 63 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y el tema de hoy se titula No podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales, no podemos andar en punto muerto. O sea, punto muerto es ni para adelante ni para atrás, ¿verdad? Es hacia donde te lleve la inercia. No podemos. Antes de leer esto, porque vamos a hacer algo, voy a leer primero yo en la Nueva Traducción Viviente todo el pasaje. Les voy a pedir que me pongan atención después de que diga unas cuantas cosas, y ya después vamos a ir viendo parte por parte de ese pasaje. ¿Está bien? Porque es muy rico. Es muy rico y entonces hay que capturar el contexto que trae, la idea que trae, porque repito, es muy rico, es muy fuerte. Bueno, antes de entrar a estos versículos, debemos de tener en cuenta los versos que le preceden, que es, ¿cuántos se recuerdan acerca de Zaqueo? Okay. Iba de camino. ¿Quién era Zaqueo? Un chaparrito que vivía en Jericó. Los niños así se lo aprendieron, ¿no? Y el caso es de que, bueno, ya va de camino el Señor a Jerusalén. Ahorita vamos a ir ampliando un poco más esto, pero el Señor ya iba de camino a Jerusalén ya para su último viaje a Jerusalén, ¿sí? Y bueno, Jericó estaba de pasada. Entonces, cuando entró a Jericó, el caso es que Zaqueo va y lo invita, le hace una comida, invita a sus amigos, a su familia, el Señor les predica, y ahí es ahí en donde les habla esto. Pero antes de hablarles lo que vamos a leer, que en las Biblias de ustedes o en casi todas, luego algunas traen subtítulos, y esta dice las parábolas de las 10 minas, creo, en algunas, ¿sí? Pero es en ese contexto, es decir, en ese momento el Señor les estaba hablando acerca de la salvación, les estaba hablando acerca del reino de Dios, ¿verdad? Muchos, recuerden esto, no creían que Jesús fuera el Mesías y le hacían muchas preguntas, y hemos comentado en temas anteriores, como hemos venido así en orden, de que muchas de estas preguntas eran así como en un son de burla, ¿no? Así medias sarcásticas, con ironía, pero porque no creían que Él fuera el Mesías, ¿sí? Una actitud generalizada sin duda hacia el Señor. Ya no nos estamos hablando, miren, lo que vamos a estar viendo de este tema lo tenemos que trasladar a nuestros días, pero así como va. Y lo cierto es de que una actitud que es muy común en nuestros días hacia el Señor es sin duda la indiferencia, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero la indiferencia no es otra cosa que un rechazo disfrazado de neutralidad, ¿sí? La indiferencia no es otra cosa que un rechazo disfrazado de respeto. Es como esto: oh, no, bueno, como estás platicando con alguien y por decirle le compartes del Señor, le das algo de tu testimonio, de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo, y Él te dice: ay, qué bueno, bien por ti, me da gusto. Digo, eso es entre los que se encuentra uno ahí que son, así entre comillas, positivos, ¿verdad? Oye, no, muy bien, bien por ti. Oye, que sí, pero mira, pero eso para mí no. Entonces se ve al Señor como una opción dentro de un catálogo, ¿sí?, de personas a las que se pueden seguir, o de ideas a las que se pueden seguir, de filosofías para tener una espiritualidad. Hoy platicábamos Rocío y yo, porque estábamos viendo, luego me estaba diciendo ella, después yo vi un anuncio
de una película que va a salir, que la produce una actriz mexicana, que esa película se llama El Profeta, o se va a llamar El Profeta, pero es de dibujos animados, pero es para adultos. Ya después vamos a hablar más acerca de esas cosas. Pero les digo esto porque, miren, en sociología se hizo un estudio sociológico hace varios años sobre cuáles eran las tendencias en general de la población. Es decir, cómo va a ser la gente, más o menos, dentro de tanto tiempo, por las tendencias que llevan. Y ese estudio, que yo creo que fácil tiene unos 10 años que se hizo, porque se hablaba acerca del siglo XXI, decían que para este siglo XXI, que la tendencia, y que iba a ser muy remarcado, hacia la espiritualidad. Pongan atención, espiritualidad. Ahora, esto uno dijera, ay, oye, pues gloria a Dios, tenemos puerta abierta, ¿verdad? Ahí, y ahí se avecina un gran avivamiento. No, tranquilos. Porque esta espiritualidad no es otra cosa más que una oleada impresionante de nueva era, con un montón de mezclas, ¿sí? Mezclas y más mezclas y más mezclas de filosofías y de religiones orientales, ¿sí? Pero alguien así, pues es muy positivo, todo es en paz, y alguien dice, ay, qué buena onda, ¿no? Ay, no, pues mira, esa persona está bien tranquila, y sí, yo ya me encontré a mí mismo, ¿verdad? Y yo ya tengo paz y encontré, y no sé, que algunos se van un poquito más para allá y ya con rollos del hinduismo, del yoga y todo eso, pero la gente lo ve como algo bueno, ¿sí o no? O sea, eso es espiritualidad, esa es la tendencia. Y tú llegas y les hablas del Señor y compartes, y bueno, es indiferencia, pero a fin de cuentas, indiferencia, como dije hace un momento, no es otra cosa más que un rechazo. ¿Ok? Ahora, esta parábola que vamos a ver, la de las 10 minas, lo que hace es resumir la enseñanza del Señor a sus discípulos, que les dio con respecto al reino venidero. Ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Yo quiero reafirmar esto antes de hablar lo que sigue. Es de que en su primera venida el Señor establece, y este es el tiempo, ¿verdad? En este tiempo, que son los últimos tiempos, y los últimos tiempos abarcan desde la ascensión del Señor hasta su segunda venida. En estos últimos tiempos, ¿sí?, Él establece su reino. ¿En dónde? ¿En dónde se establece el reino de Dios? En estos últimos tiempos. En nuestro corazón. No es un reino físico, no es un gobierno terrenal, lo habrá. Y este es el meollo de lo que trata aquí el asunto, ¿sí? Este es el tema. Y aquí Él les estaba enseñando a los discípulos las responsabilidades que tenían como discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Tenemos responsabilidades, tenemos muchos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Como discípulos tenemos responsabilidades, ¿sí? Y en este tiempo el Señor va estableciendo su reino en el corazón de todo aquel que cree, de todo aquel que pone su confianza en Él, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo también los que no se vuelven al Señor, pues siguen en condenación. No digo serán condenados, ya están en condenación. Las palabras que les dijo el Señor Jesucristo ahí en la casa de Zaqueo, Él les dice, yo vine a salvar, yo vine a rescatar lo que se había perdido. O sea, el hombre ya está perdido. No es aquí ya no se trata, y esto es algo que nosotros debemos de tener muy en claro para cuando compartimos el evangelio, que sea muy claro. Y no es que vas a estar en condenación si te portas mal. Tienes que hacer esto, tienes que dejar. No, ya está el hombre en condenación.
El Señor viene a rescatar lo que se ha perdido. ¿Y a quién es el que rescata? Pues al que cree, al que pone su confianza en Él. ¿Sí está claro eso o no? Yo sé que esto es fuerte y que esto choca con muchas ideas tradicionales y con muchas ideas humanistas. Eso choca. ¿Pero por qué? ¿Yo qué culpa tengo? No, es que en Adán todos pecamos. ¿Pero yo qué? Pues si yo ni lo conozco. En Adán todos pecamos. ¿Sí? Pero en Cristo somos salvos. Pon tu confianza en Cristo. No, yo le voy a hacer así. Bueno, ahí está. O sea, tú eres ley para ti mismo. Ya hay un rechazo. ¿Lo alcanzan a ver? Ese, no, ¿qué es? Es un rechazo. ¿Sí? Nadie se puede quedar neutral. El tema es, no podemos ser neutrales. Nosotros ni como discípulos, nadie puede, o sea, en esencia nadie puede ser neutral. Nadie puede ser neutral y decir, no, yo, como algunos países, ¿verdad? Durante algunas guerras, no, yo por aquí, pásenle, yo no tengo problema con nadie. No, se paga un altísimo costo por eso. Muy bien, fíjense, esta parábola que vamos a estudiar ahorita es la única parábola que el Señor Jesús dijo, hasta donde nosotros sabemos, que está basada en un hecho histórico, que no es una historia en sí misma. O sea, la parábola no está contando una historia verídica, pero todos los elementos, y ahorita les voy a tratar de explicar esto, todo lo que él está diciendo fue algo que ocurrió. Eran algunas costumbres que se tenían, ¿sí? Por ejemplo, en aquel entonces y bajo el imperio romano, para que, pues es un mucho como ahora, ¿no? Y como sigue siendo y como siempre lo ha sido, las potencias ponen los gobiernos, quitan los gobiernos, ellos deciden quién, ¿sí o no? No, que el pueblo va a votar y todo, no me quieran engañar. Son los grandes intereses los que determinan quién va a estar al frente. Y en aquel entonces pasaba que cuando alguien iba, por ejemplo, para ser nombrado rey, pues no era la gente lo que lo nombraba rey, sino que si había, por ejemplo, eran descendientes, no es de que, bueno, pues mi papá era el rey, ahora yo voy a ser, ¿verdad? ¿Y de dónde a dónde? No, ellos tenían que ir a Roma, y allá en Roma pues les daban esa autoridad. El emperador ya les decía, ok, tú vas a ser rey o tú vas a hacer esto en tal región. Y ya, se regresaba. Les digo esto porque hubo un suceso histórico ahí cuando murió Herodes el Grande, ¿sí? El que hizo el segundo templo. O sea, él construyó ese templo, Herodes. Él murió más o menos en el año 4 antes de Cristo. Entonces el asunto es de que cuando él murió, él era rey, no era judío, ¿sí? Pero bueno, por tranzas, ¿sí? Bueno, ahí estaba, ¿no? Pero el caso es que cuando él muere, el reino queda dividido en 3 personas, 3 hijitos, chulada de hijos que tenía, ¿sí? Herodes Antipas, Herodes Felipe y Arquelao. Eran estas 3 linduras que estaban ahí. Entonces, ese reparto de que, ok, este es un rey que tiene este reino, ahora cómo le voy a dejar a este para acá, y a este acá, y a este allá, el que tenía que ratificar, repito, era Roma, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, resulta que Arquelao, al que le había correspondido Judea, la región de Judea, él fue a Roma a tratar de convencer a Augusto, ¿verdad?, para que le reconociera ese derecho de rey de Judea. Pero escuchen bien, los judíos mandaron una embajada de 50 personas para decirle a Augusto, al emperador, que no lo querían a él, que no querían a Arquelao. Pues miren, ya con ese nombre seguramente era bien gacho, ¿sí? Entonces mandaron una comisión
para decirle al emperador: no queremos que Arquelao nos gobierne. De hecho, Augusto lo confirmó en su herencia. Ok, le dijo a Arquelao: ok, a ti te corresponde Judea, pero no eres rey. O sea, sin el título de rey. Así es que cualquiera que oía esta parábola, que oyera la parábola que el Señor les iba a contar, ellos iban a relacionar, iban a acordarse de ese hecho histórico, porque había pasado 35 años atrás, 30 años atrás. Sí, sí lo están captando. O sea, era algo muy sabido, 30 años, 25 años, no sé, pero era algo muy conocido. Entonces les voy a leer a partir del versículo 11 la Nueva Traducción Viviente. Sígame con atención si lo quiere leer, pero escuche esta traducción. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia. Escuchen bien, aquí viene el propósito para que se los contó. Ahorita lo voy a ver con más detenimiento, ¿sale? Les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Es decir, ¿cuándo creen ustedes que los discípulos y toda la gente pensaba que ese reino que ellos estaban esperando se iba a establecer y se iba a manifestar? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue su entrada a Jerusalén? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Diciendo: esto se va a poner bueno. Pero esta parábola tenía la finalidad de enseñar que tenían una idea equivocada. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias había tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Sé bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y que cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. En el versículo 11,
Ahora sí, ya nos vamos a la versión, a la Reina Valera, o la que traigan ustedes ahí. Yo voy a ver en la Reina Valera 60. Dice: oyendo ellos estas cosas, es decir, lo que les estaba hablando de que la salvación había llegado, de que el reino de los cielos había llegado, que les estaba visitando, dice: prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y aquí nos encontramos el primer tema, por así decirlo, o subtema, o como quieran. Pero a veces pensamos tantas cosas con respecto a las cosas de Dios y de su reino que no tienen nada que ver con lo que en realidad es. Es decir, yo puedo pensar con respecto a las cosas de Dios lo que yo decida pensar. Lo que yo determine, lo que yo concluya, yo lo puedo pensar, pero eso no quiere decir que sea un pensamiento acertado. Precisamente para saber cuál es el pensamiento acertado, pues tengo que ver qué es lo que Dios dice con respecto a eso que yo pienso. ¿Están aquí conmigo? Por eso ahí es: Señor, pues tú háblame, tú dime, tú escudriñame, ¿verdad? Porque cuántas cosas hacemos que podemos estar muy bien intencionados y podemos ser muy genuinos, pero todas esas cosas que hacemos, a fin de cuentas, están determinados por la forma de pensar que tenemos, y muchas veces esa forma de pensar no tiene nada que ver con lo que Dios establece. Les voy a decir algo: se puede hacer, o se hacen, surgen ministerios, ¿sí?, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice, pero ellos sienten como que eso es y lo quieren hacer porque tienen una idea, pero esa idea está equivocada. Y pueden estar, me le cayó una mano, le atiné, y pueden estar muy bien intencionados en algunos casos, en algunos otros casos pueden tener una motivación equivocada. Voy a poner un ejemplo, así nada más, algo ya incluso hasta trillado, pero todos estos ministerios, ¿no? O algún ministerio X. Vamos a decir que yo digo: ay, yo siento que el Señor me está llamando para ser un cantante, para proclamar su gloria entre las naciones, pero en auditorios efectivos, no en ranchos, no allá en la sierra, no, porque pues ahí no hay billete. Ahí no puedo vender mis CDs, o bueno, ya ahorita ya creo que ya ni CDs se venden, ya casi todo ya es electrónico, ya lo bajas por iTunes o por Google Play o Google, de esas ondas, ¿no? Ya lo bajas ya por internet, ¿sí? Lo cual hace todavía el producto sale más barato porque ya no tienes que hacer maquila, ¿sí? Entonces, bueno, pues, pero yo siento, ¿verdad?, que Dios me está y quiere, y va a ser una bendición, hermanos, si ustedes escuchan mis cantos, los va a bendecir. Y dices: ¿qué idea tienes, mano? O sea, ¿de dónde sacaste que la iglesia necesita eso? Cuando ni bíblicos son, cuando lo que haces es cobrar por eso. Te organizas tus giras y, ¿verdad?, o las disqueras, porque también a veces son las disqueras los que las hacen. Escuchen bien, esto se da, que se contratan. Llega una disquera y dicen: no, pues este chavo tiene potencial, a ver, pum, lo ponen, le meten una buena banda, le meten músicos profesionales, le ponen una buena producción, ¿verdad? Y después a promover su material, y le organizan una gira. Y aunque esta persona no quiera estar, tiene que estar. Y ahora vas a ir un día acá, y el otro día acá, y el otro día acá, y el otro día allá, y tienes que cumplir con eso. Entonces se convierte en una actuación. Pues llega y el Señor me acá, y para bendecirles, y cuando el cuate está, pues yo no quiero estar. No le estoy inventando esto. Ahora sí que es en la iglesia, casos de la vida real, ¿sí? Entonces, a veces pensamos que Dios dice cosas que no dice, y fundamentamos acciones nuestras ahí
cómo nos conducimos, repito, aún esto es dentro del ministerio, pero ya en la vida diaria, que pues, no la tenemos clara de qué se trata. Entonces, aquí escuchen bien, con esta parábola el Señor corrige ese pensamiento, no solamente de los discípulos, ¿sí? Ellos estaban pensando de que cuando Él llegara a Jerusalén, pues ya estando en Jerusalén vendría esa consumación de ese tiempo. Es decir, cuando se habla de la consumación ahí, se está refiriendo al juicio y gobierno que está anunciado en las Escrituras, ¿verdad? En Hechos 1:6 le hacen esa misma pregunta y la respuesta del Señor Jesús, bueno, pues es tan apropiada como todas las respuestas que Él da, pero hoy en día, incluso para aquellos que le han puesto fecha a su venida, ¿verdad? En Hechos 1:6 y 7 se los leo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ahora, aquí en Hechos, en esta parte que estamos leyendo, escuchen, el Señor ya estaba resucitado. ¿Sí? Aquí el Señor ya estaba resucitado. Es decir, de lo que los eruditos, ¿verdad? Lo que dicen es de cuando fue la resurrección, al tercer día resucitó, ¿ok? Y después apareció, estuvo Él con mucha gente, con muchos de los discípulos. El apóstol Pablo dice hasta con 500 a la vez, por cerca de 40 días. O sea, no fue una aparición, fueron cerca de 40 días. ¿Sí? Y después viene la ascensión, y entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo son más o menos como 10 días. Pero durante ese tiempo, imagínense, pues ya todos ellos, ok, ya vinieron, fue la cruz, ya resucitó. Esta pregunta era natural, déjenme decirles, nosotros ya lo vemos, porque nosotros no estábamos esperando un reino como ellos lo estaban esperando. De hecho, lo siguen esperando y vendrá. ¿Sí? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Tapón. ¿Verdad? En otras palabras, fíjense, es una manera muy categórica, como lo mismo que le dijo a Juan, ¿se acuerdan? ¿Qué a ti? O sea, sí, para decir qué te importa, pero de una manera muy apropiada, muy educada. Pero miren, solamente el Padre es el que decide eso, y a ustedes no les interesa, no les corresponde saberlo. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando sea. ¿Cuántos le preguntan a cada rato cuándo, Dios? No, hay veces que es, bueno, tú te vas a... Pero ¿cómo me voy a enterar, Señor? Te vas a enterar. Él se va, ya descansa, relájate. Él se va a encargar de eso. Entonces, fíjense, ellos sí estaban en lo correcto en cuanto al hecho del reino de Dios sobre la tierra. Ellos estaban en lo correcto. Lo que no tenían claro era el tiempo. Lo que no tenían claro es de que era necesario, y por eso estaban preguntando, ¿verdad? Por eso estaban preguntando. Y mis amados, era un tema recurrente entre ellos. Esto era algo que entre ellos hablaban mucho, entre los discípulos, ¿sí? Y más ahora que se estaba acercando a Jerusalén. El asunto es de que las más de las veces tenían motivaciones egoístas cuando trataban esto, porque casi siempre cuando trataban el asunto era ¿quién tendrá la mejor posición? ¿Quién va a tener la mejor posición? ¿Sí? En el pensamiento de ellos estaba, bueno, ya vamos de camino a Jerusalén y todavía el Señor no ha dicho quién se va a quedar a cargo. Y ahí van de camino y Él hablándoles de la gloria venidera, ¿verdad? Y ellos discutiendo quién será el mejor, y luego los otros enojados, ¿verdad? Por acá molestos con Juan y con Jacobo, porque pues la mamá de ellos ahí les dio un madruguete, ¿no? Se considera, que Juan era primo del Señor. Entonces pues imagínense ahí la tía metiche, ¿verdad? Yendo ahí con el sobrino encumbrado a decirle: órale, acuérdate de tus primos, uno a la diestra y el otro a la siniestra,
uno a la derecha y el otro a la izquierda, pero que los dos, cuando tú estés acá, yo sé que los padres queremos las mejores cosas para nuestros hijos, pero a veces no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor le contestó, pero todo esto eran pleitos, eran cosas que ocasionaba esto. Ya después de que entró el Señor a Jerusalén, todavía iban a celebrar la Pascua, y Él hablándoles de la gloria venidera, empezándoles ahí, les estaba diciendo: me van a entregar, me van a matar, pero voy a resucitar, y voy a ascender. Él es hablándoles de cosas gloriosas, y estos peleándose por quién va a ser el mayor. Se parecen mucho a nosotros. A veces no en este sentido de que, ay no, y pues se va a ir y quién se va a quedar a cargo. A veces no en ese sentido, pero sí en el sentido de que el Señor luego nos habla cosas gloriosas, nos está hablando, nos quiere decir, nos quiere llevar a otro nivel, y nosotros, ¿verdad?, de cabezones, ahí con nuestras propias cosas, encerrados, ensimismados, buscando lo nuestro, cuando eso es algo secundario, cuando lo primero que tenemos que hacer es poner atención. ¿Sí? Por eso es que es muy probable que todas las circunstancias que ellos estaban viviendo, bueno, pues también los llevaba a desear que ese reino ya se manifestara, y ellos ya lo veían, pero sí, tremendo. Ahora, acuérdense, comentamos hace un par de reuniones, imagínense el ejército que Él comandaría, el Señor Jesús, todos bien animados de tener un comandante así, que había resucitado, ¿sí? Es decir, nuestro comandante es inmortal. Nuestro comandante, o sea, este ejército se puede mover tan rápido porque no tiene que andar cargando alimentos. Ay, con un morralito que traigamos algunas cosas, el Señor los multiplica. Quién sabe cómo lo hace, pero Él les da de comer a miles. O sea, hay que traer una buena dotación, ¿no? Imagínense, para alimentar un ejército de 20, 30, 40 mil soldados, pues no se lo pueden llevar en una morralito, porque luego eran días, no era así como que bueno, me llevo 2 o 3 porciones y ya, no, luego las campañas duraban meses. Entonces no nos tenemos que llevar todo eso. Y si estamos en batalla y nos hieren, Él nos sana. Y si a alguien lo matan, Él lo resucita. No vamos a tener bajas. Es más, Él puede cambiar el curso de cualquier batalla con los elementos naturales. Él puede hacer que esté el ejército enemigo y que la tierra se abra y se los trague y se vuelva a cerrar. Él lo puede hacer. ¿Quién no quiere un capitán de esos? ¿Quién no quiere un rey de esos? Pero la motivación ahí es de que ya echar para afuera a estos feos romanos que nos están oprimiendo aquí, ¿sí? Y nosotros vemos cómo el Señor Jesús nunca anduvo buscando popularidad para establecer su reino. Dicen, ay, pues qué tanto, pues si lo querían hacer rey, ¿verdad? En Juan 6, 14 y 15 se los leo rápido. Dice, entonces, esto fue después de la alimentación de los 5,000. Dice, aquellos hombres, al ver la señal que había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, ¿sí? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. No hizo una campaña, no hizo publicidad. Voy a llegar, ¿verdad? Y acá y para que vengan. No necesitaba hacer eso. No me voy a detener a hablar más de eso, ¿no? Pero ya comentamos lo poderoso de esto. O sea, todo esto, imagínense, pensándolo así, dicen, wow, ¿no? Tener mi Dios, mi Rey, que me supla todo lo que yo necesite en el momento en que yo lo necesite. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya, pues ¿cómo no? ¿Cuántos no lo quieren eso? Que tengo este problema y hace un milagro. Y podemos vivir de milagros, pero Dios no quiere que vivamos de milagros. Dios quiere que vivamos de obediencia. Él hará milagros cuando Él determine hacerlo. Quiere formar su carácter en nosotros. Y sí hace milagros, creemos en eso, hemos visto eso, ¿sí? Pero muchas veces queremos los milagros porque no queremos someternos al Señor. Muchas veces queremos los milagros porque no estamos dispuestos a recoger, ¿sí?, día a día el maná, el alimento, la relación con Él, a seguir las instrucciones día a día. Pero regresamos a la parábola, versículo 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y aquí ya estaba hablando del hecho que después, fíjense bien, después de ser crucificado, Él iba a resucitar al tercer día, que ascendería al cielo para recibir el reino, para después, en el tiempo determinado por el Padre, volver por segunda vez. ¿Sí? Ellos lo estaban asociando con el tema de Arquelao, ¿se acuerdan que les comenté al principio? Pero aquí lo estaba aplicando, y también algunos fariseos entendían lo que les estaba diciendo. La idea de que el Hijo del Hombre no volverá de inmediato también está muy clara en otros pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 25:5 dice: mientras el esposo tardó. En el versículo 19 dice: largo tiempo después vino el Señor. Es decir, el Señor Jesucristo nunca les dijo: miren, en cuanto resucite, pum, va a ser ya, todo en calientito. No, siempre dijo un largo tiempo. Van a pasar tiempos, va a haber un largo tiempo. Nunca dijo cuánto para su segunda venida. Versículo 13: llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas. ¿Cuántos llamó? ¿Y cuántas minas les dio? ¿Cuántas minas tenía? Les dio 10 minas. Noten que, bueno, dice: y les dijo: negociad entre que tanto regreso. Ok, esta parábola es distinta a la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos le dio a unos unas cantidad, a otros les dio otra cantidad, a otros les dio otra cantidad. Les dio de acuerdo a la capacidad del siervo, ¿sí? O sea, están tratando asuntos diferentes. Aquí no está tratando, no es paralelo a los talentos, a la parábola de los 10 talentos. ¿Sí? En la parábola de los 10 talentos, repito, le dio a cada uno conforme a la capacidad de negociar que él sabía que tenían. Aquí no. Aquí les dio lo mismo a todos. Es decir, todos tenemos el mismo mensaje que compartir, independientemente de tu capacidad. Todos tenemos en esencia la misma encomienda: ser discípulos y hacer discípulos del Señor. ¿Sí? Todos tenemos su palabra. Ahí está. Aquí la capacidad del siervo, la capacidad del discípulo no determina lo que el Señor le asigna, como tampoco determina el éxito de su negociación. Oh, este es bien tremendo. Oh, este de seguro va a ganar más. No está tratando ese asunto. Aquí no sé si me estoy dando a entender, ¿sí o no? Porque ya se me quedaron así como que, no sé si se durmieron con los ojos abiertos. ¿Sí? Pero el tema es de que aquí no es de que, ay, no, yo soy muy elocuente, entonces yo voy a tener más éxito que el otro. No, aquí no está hablando de eso. Escuchen, aquí se está refiriendo a la fidelidad del discípulo en proclamar el mensaje, ser fiel, porque nosotros no determinamos la cantidad o cuántos, o por eso esos rollos de que luego salimos entre pastores, luego de que cuál es tu visión y cuántos miembros es la visión que tú tienes, ¿sí? ¿Qué visión te ha dado Dios? ¿Cuántos miembros vas a tener?
Pues quién sabe, quién sabe. Eso no lo determinamos nosotros. Pero sí determinamos nosotros si compartimos o no. ¿Están aquí conmigo? Eso es algo distinto. Entonces, obvio, no está hablando de negociar. Vayan y negocien en tanto yo regreso. Aquí no está hablando de negociar en el sentido de quitarle o de ponerle al mensaje para hacerlo más atractivo y aceptable. No, pues vamos a negociar, vamos a usar de estrategias. Bueno, yo entiendo que tenemos que ser sabios a la hora de compartir, que tenemos que buscar, incluso a veces se van a dar ocasiones, a veces se tendrán que provocar, a veces se tendrá que hacer algún desayuno, ¿verdad? O invitar al vecino, o ir con él, o invitarle a un café, una nieve, no sé, ¿verdad? Y buscar y empujar el momento para compartirle el evangelio. ¿Lo alcanzan a ver, sí o no? Entonces no habla, repito, eso de negocíale, quítale, ponle, ¿sí? Porque hoy en día se hace mucho eso. Desde hace algunos años esa ha sido la tendencia. No les hables de arrepentimiento. No, mira, déjalos que vengan, vamos a poner así el ambiente todo bien bonito, bien festivo. Pues tienen problemas. Bueno, pues sí, entendemos que todos tenemos problemas. Pero que sea y que se sientan bienvenidos, pues todos deseamos que los que vienen se sientan bienvenidos, ¿sí o no? Y pero no le sueltes el mensaje, porque algunos han llegado a decir, es que eso puede ser de tropiezo. Porque entonces ya no va a venir, porque se va a asustar. Entonces mira, le vas diciendo poco a poco, y ya la persona ya tiene 740 años asistiendo a la congregación, todos le dicen hermano, y él, pues brother, y sí, soy hermano, pues ya me dicen que sí, pues ya me la creo, pero no ha habido un arrepentimiento, no ha puesto su confianza en Cristo. ¿Sí me explico? O sea, está ajeno a la realidad que el reloj está tic-tac, 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 y que él tiene que darle una respuesta a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ahí la dejo al costo. ¿Sí? La efectividad entonces del mensaje no depende del poder de persuasión del predicador. ¿Sí? En Romanos, en el capítulo 1, nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es la capacidad, de decir, el evangelio, en otras palabras, el evangelio es la capacidad, ¿sí?, que Dios tiene para salvar a la gente, al que cree. Qué impresionante es el evangelio, ¿sí? Entonces es el Espíritu Santo. O sea, uno simplemente siembra la semilla, pero es el Espíritu Santo el que regenera. Uno simplemente proclama el evangelio, es decir, lo publica, lo dice, pero Cristo es el que redime. Nosotros nada más predicamos la locura de la cruz, y el Espíritu Santo será el que convence, ¿sí? Y seguramente si nosotros exponemos el mensaje con claridad, que llegue a la mente, ¿me explico? Pues la persona tendrá que dar respuesta a eso, pero no puede permanecer neutral. O dirá sí o dirá no. ¿Cómo la ven? Buenas noches. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, seguimos avanzando en la historia. Cuando nosotros vemos a lo largo de la historia cómo se viene la persecución a los creyentes en Jerusalén, cómo fueron dispersos, ellos predicaron el evangelio a donde llegaron, ¿sí?
se multiplicaron, dice la palabra que crecían, ¿verdad? Me gusta mucho, le voy a leer un par de versículos ahí de Hechos 4, 29 y 31. Dice, es una oración de los apóstoles, ¿verdad? Y la iglesia estaban congregados ahí, no era nada más una reunión de apóstoles, estaban varios. Dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense lo que estaban pidiendo. No estaban diciendo que se les caiga el teatro y que los chupe el chupacabras, ¿verdad? Y ¿por qué nos hacen esto a nosotros? Acuérdense que aquí a estas alturas les habían puesto una garrotiza a Juan y a Pedro, y esta es la manera en que están orando. Dice que hablen con de nuevo tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, hablar la palabra de Dios, ese es el punto, ¿sí? Por eso a veces uno llega a orar, yo les digo porque yo pasé por ahí. Y a veces uno ora diciendo, Señor, ay, ya pasó, ¿verdad? Señor, que vengan a ti, que muchos vengan a ti al ver nuestra manera de vivir, que no sea necesario predicarles. ¿Alguien ha orado de esa manera? ¿O ha estado en reuniones donde se ora así? Que nuestra manera de vivir, Señor, y que la gente así de que ahora sí que venga a tus pies. Pero ¿cómo van a ser convictados de pecado si no se les ha expuesto el mensaje? ¿Cómo van a ser convencidos? ¿Cómo pues? Y ese es un error, porque Dios ha determinado salvar por medio de la predicación del Evangelio. Y claro que nuestras vidas y que con ellas demos testimonio de que lo que predicamos es cierto. Ese es todo el tema. Ese es el asunto de vivir como es digno. Porque miren, les voy a decir algo. El Evangelio es poderoso en sí mismo, en los labios del que sea. Pero qué diferente es cuando ese que lo proclama tiene una vida que lo avala y que cualquiera dice, no, si es cierto lo que está predicando. Porque otros pueden decir, no, si es cierto lo que está diciendo, pero él no lo vive, también se da, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Esto es algo muy diferente. Aquí debemos de asumir la responsabilidad de que, en primer lugar, tener en claro qué es el Evangelio y proclamarlo, es decir, cuál es la mina que se nos ha dado. ¿Qué mina se nos ha dado? ¿Sí? Y proclamarlo. Y esa es función de todo creyente, no solamente de pastores, de líderes, de servidores, ¿no? Versículo 14, le tengo que meter velocidad. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que fíjense, es con desprecio lo está diciendo, que reine sobre nosotros. Aquí habla un rechazo a la autoridad de Cristo. Eso es lo que las Escrituras llaman iniquidad. ¿Sí? Y miren, solamente hay dos respuestas posibles al mensaje del Evangelio. No hay más. Creer para salvación y reconciliarse con Dios, es decir, la justificación. O número dos, rechazar por no considerarlo necesario. En esencia, el rechazo al Evangelio es eso, no lo considero necesario. Yo no considero a alguien que rechaza en palabras, más palabras menos, pero en esencia es, yo no necesito, bueno, qué bueno, pues es que Cristo te ama, pues está bien, qué bueno, pero sí, y murió por ti, porque te ama tanto que murió por ti, dices, pero si nada más nos quedamos ahí, no le explicamos más, me doy a entender, si no le explicamos por qué murió, por qué tuvo que morir, entonces se va a quedar, bueno, pues yo no necesito eso, qué bueno que me ama.
pero yo no necesito. Yo lo que necesito es que me dé. Si hubiera ahorrado su muerte, hombre, tanto rollo, pues si Él es Dios, mejor que me dé esto. Ahí sí me va a mostrar cuánto me ama, que me dé lo que yo le pido, como yo se lo pido. ¿Sí o no existe esa idea? No, Dios no me ama, pues míralo. En alguna ocasión estábamos viendo ahí de una película así media futurista y todo eso, y alguien le preguntó ahí, ¿y quién es Dios? O sea, estas personas nunca habían escuchado de Dios. Y el otro lo mencionó y dijo, Dios. Y ellos le preguntaron, bueno, ¿y quién es Dios? Y dijo, Dios es el que siempre te ignora cuando le pides algo. Y ese es el concepto que muchos tienen. Que Dios está ahí nada más, que si no me da lo que yo pido, pues es que no tiene interés en mí. Si tuviera interés en mí, me lo daría. Y nada que ver. Fin de cuentas, eso es incredulidad. O sea, no hay una tercera respuesta. Solo hay estos dos estados del hombre delante de Dios. Es decir, delante de Dios, el hombre o está justificado, es decir, inocente por los méritos de Cristo imputados a Él cuando creyó, o número dos, ¿verdad?, permanecer en condenación a causa de la imposibilidad de una justicia propia. Están esos dos. O eres justo o has sido justificado por los méritos de Cristo, o permaneces en condenación porque no te puedes justificar a ti mismo. Así de sencillo. ¿Verdad que no es complicado? Versículos 15 al 26, vámonos a meterle un largo tirón aquí. Aconteció que al regresar él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a quienes les había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Se presentó el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjense, él no dijo, yo gané, es tu mina. Y esto es lo que nosotros debemos de tener en claro. Compartimos el mensaje, se convirtió la otra persona. Esa es tu palabra. Le enseñamos a muchos y dices, ay, las vidas de muchos fueron edificados. Ay, qué bendición. No, es su palabra. Gracias a Dios por la palabra que Él nos da. ¿A poco no? Porque somos bendecidos, porque somos fortalecidos con ella. Pero es su palabra, mis amados. No es el pastor, no son los maestros. Él usa cualquier burro. Digo, empezando por uno. Por eso cuando ves ahí lo de la historia, ¿no?, de Balaam, pues hizo hablar a la burra, ¿verdad? Y yo dije, yo tengo muchas esperanzas. Tenemos más esperanzas nosotros que, ¿cierto o no? Entonces él le dijo, versículo 17, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Llegó otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Se presentó otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Escuchen bien, si no se predica el evangelio, si solo se entretiene, si solo se emociona a la gente, ¿cómo se arrepentirán y cómo se convertirán al Señor? Sí, o sea, yo lo tengo aquí guardado en un pañuelo. Sí, soy creyente, sí, soy salvo, pero tengo eso guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces, fíjense bien el argumento que este siervo usó. Culpó al hombre que fue a recibir el reino. O sea, no hice nada porque tú, Señor, es que tú eres así. Sí, me lo diste esto, pero como tú eres así, yo no hice nada, me paniqué.
Me paniqué, no supe qué hacer porque tú eres así. Y si te fallo, no, dije, no, me voy a meter en problemas. ¿Sí? ¿Qué le diremos si nos encuentra en la situación como estamos en este momento? Es que no me diste como aquel. No, es que no me diste como a este otro. Oh, Señor, si tan solo me hubieras dado lo que te pedí. Ay, Señor, pues ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer eso? Si, mira, yo te había estado pidiendo esto, pero pues es que yo te pedí, yo te oré, ¿no? Yo te oré mucho por esto y no me lo diste. Entonces, no, yo dije, no, yo aquí me quedo. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? Ahora, pónganme atención, aquí esto no está diciendo, no está implicando que el Señor admite el argumento de ese siervo, ¿verdad? O sea, Él no está diciendo, sí, yo, Señor Jesús, sí estás de acuerdo en lo que estás diciendo con respecto a mí. Está diciendo, no. Ese era tu rollo, esa era tu manera de pensar. Pero por tus argumentos te juzgo, ¿sí? Él simplemente pone de manifiesto el corazón del siervo. Él pone de manifiesto que este siervo, ¿sí?, se estaba autoexcusando por las faltas de respuesta. Porque los otros, ¿qué pasó? No, bueno, los otros, pero yo, no, tú te estás autoexcusando. Dice, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y aquí el Señor, tenemos que entender que esto es un paralelo acerca del tribunal de Cristo, en donde todo creyente comparecerá, ¿sí?, con respecto a la mina que recibió. ¿Sí? El tribunal de Cristo no es un tribunal para condenación, es un tribunal para galardón. Yo quiero que noten estas dos cosas aquí. En 2 Corintios 5, del 8 al 10, dice, pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9, pongan atención. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Es qué? Es necesario, ¿sí?, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, si fuimos diligentes o si fuimos negligentes. Repito, este no es para condenación, pero si fuimos diligentes o si fuimos negligentes. Para eso es el tribunal de Cristo, es para galardón. Y debemos de tener esto en claro. O sea, si no usamos las oportunidades que tenemos para trabajar para el Señor, pues nos van a ser quitadas. Sí. Por otra parte, si somos fieles en lo poco, pues Dios cuidará de que nunca nos falten los medios para servirle. Y Dios tiene unas maneras de bendecirte. ¿Sí? Estás bien ocupado, estás a tope, estás bien ocupado y el Señor te bendice con más trabajo. ¿Sí? Y le estás empujando, estás ahí y dices, ay, ya es que pues ahí está, hay mucho en el plato, y luego el Señor llega y dice, a ver, hazte. Ahí, y llega y te pone más. Y dices, ay, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues, de mi gracia, depende de mi gracia. Y vamos dependiendo de su gracia y nos empieza a ensanchar, nos empieza a estirar.
y nos va haciendo cada vez más fuertes. ¿Sí me explico? Recordemos que son sus minas las que ganan, mis amados. Son sus minas las que producen, no nosotros. Nuestra responsabilidad es simplemente darle respuestas a Dios. ¿Sí? Darle respuestas a Dios. Versículo 27, ya vámonos para el final. Sí quedó claro, ¿no? Con esto, cuando vienen los siervos, se presentan, a unos los recompensó. Yo quiero que noten, al otro siervo, al que no hizo nada, no lo castigó, no lo echó fuera. No, o sea, no hubo galardón. Y lo que aprendemos es de que el galardón es justo, es proporcional, ¿se fijan? Porque Dios no tiene chiqueados, pero es proporcional al trabajo que se haya hecho. Y Él lo ve, y como Él ve el corazón, Él ve la motivación. Esto no quiere decir, por ejemplo, ¿sí? Para luego quitar esa idea, que porque había un pastor que tiene una congregación, que pastorea una congregación de 20,000 personas, va a tener un galardón más grande, ¿sí? De un pastor que a lo mejor tiene 10. No sabemos. O sea, porque luego por ahí se van. Pero si el que tiene esas 10, 20 ovejitas y bueno, ahí está, y las tiene bien fuertes, y las ovejitas están, y bueno, las circunstancias son diferentes. No, sí me explico. Porque luego es que como hombres somos tan débiles, se nos sube tan fácil. Oh, no, ya fulanito, no, ese pastor, un montón de miembros ahí en su iglesia. Ay, pastor, ¿cómo le hace? Como si fuera ¿qué? Cuando es Dios el que hace la obra. Y escuchen bien, y si el pastor no es entendido de eso, no me toques, ¿eh? Y nosotros hemos visto esos. Casi no me hables, yo quiero pasar y que nadie me toque. O sea, sí, no, con la gente, no, vámonos ya. Y tienen sus demandas. Y un pastor que tiene una congregación grande, pero entiende de qué se trata, pues mantiene su corazón humilde y su corazón sano. ¿Está bien? Versículo 27. Y también dice: a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Sabes? Qué fuerte, ¿no? Noten, aquí a diferencia del tribunal de Cristo, aquí está el juicio del trono blanco, o lo que ya conocemos nosotros como se ha escuchado como el juicio final. ¿Qué es el juicio final? Es donde se ejecutará la sentencia que ya ha sido dada. ¿Cuál es la sentencia que ya ha sido dada? Porque la paga del pecado es separación eterna. ¿Sí? Separación eterna. Entonces aquí habla de un juicio con una sentencia violenta. ¿A poco no? Pero es justa, pero violenta. Pero es lo justo. Y que si uno se pone a querer analizarlo, ¿verdad? Pero es que es un Dios de amor, Él no va a hacer eso. Porque se utiliza eso que se conoce, es una figura, ¿verdad? Como antropopatía. Es decir, no, pues es que atribuirle a Dios los sentimientos del hombre. Y Dios sí siente, obviamente, pero no como el hombre. ¿Me explico? Es decir, Dios puede ser perfectamente justo y perfectamente amoroso. No tiene problema con eso. Nosotros sí. A nosotros sí nos tiembla la mano, a Él no. Él es paciente.
Él es paciente para con todos, porque Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Él, pero eso no quiere decir que por eso la gente se va a arrepentir. ¿Sí me explico? Pero nosotros sí nos llega a temblar la mano cuando tenemos que aplicarla. ¿Sí o no? Apocalipsis 20, del 11 al 15. Este es el último texto que vemos, ya estamos finalizando. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Sas! Qué fuerte, ¿no? Entonces no hay tal cosa como quedarse neutral ante el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no hay tal cosa como quedarse neutral en la vida cristiana. O avanzamos o vamos para atrás. O recibimos más o perdemos lo que teníamos. Un excelente maestro lo explicó esto como las escaleras eléctricas. ¿Cuántos han subido las escaleras eléctricas pero cuando vienen bajando? ¿Verdad que así se puede? Pues las escaleras eléctricas vienen bajando, pero tú te subes, ¿no? Y vas, entonces tienes que ser más rápido que lo que baja, pero sí se puede. Ok, pero ¿qué pasa entonces cuando tú subes y te quedas parado? ¿Te quedas en donde mismo? ¿O vas para atrás otra vez? Entonces, nuestra vida así en Cristo, así es. Si nos paramos, no nos quedamos en donde estamos, perdemos, nos echa para atrás. El mundo, la inercia nos echa para atrás. Y eso es muy importante que lo tengamos todos en cuenta. Porque hay veces nos decimos, no es que me voy a tomar un break, ¿verdad? Bueno, yo entiendo que hay veces uno puede entrar en una dinámica de trabajo muy pesada, en un ritmo pesado, y uno dice, le tengo que bajar al ritmo. O sea, no estoy dejando de servir, lo que pasa es que no podemos estar todos los días, ¿sí me explico? Entonces tenemos que bajar el ritmo, tenemos que buscar una estrategia, ¿verdad? Para ver que todo quede cubierto, que esto siga avanzando, pero necesitamos vacaciones, no es un gol, pero sí las necesitamos. Y le voy a decir, cada uno de los que sirven necesitan vacaciones. Cada uno de los que sirven necesitan descanso. Los maestros de escuelas dominical necesitan descansar. La razón por lo que luego no descansan es porque no hay de quién más echar mano y se tienen que fletar, porque no hay quien meta el hombro, porque no siento del Señor. Ahí vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás. Y así pueden ser en muchas otras áreas. Los de la alabanza también se cansan. Y luego, pues, ¿dónde están? No sé si me explico. Pero esto, o sea, esto es un tema. Ahora dices, no, pues ya a partir de ahorita yo me apunto, ya mañana agarro el piano, yo mañana los niños. No, espérate, es un proceso, pero ver, avánzale. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? Pues para echarle ganas, yo quiero servir, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, que estés aquí, que seas fiel. Ya, eso es lo primero. Ya, después viene lo otro. Porque si no se sabe, se puede contar con uno o no, pues ¿cómo? ¿Cierto?
O sea, y esos, mis amados, son aspectos de carácter que el Señor va formando. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos con el tema del día de hoy.